Science for a better life. Muy buenas tardes, bienvenido doctor Almudí, José Luis Almudí. Buenas tardes. Vamos a hablar de un tema que interesa cada vez a mayor número de población, en este caso de telespectadores que nos pueden estar viendo desde sus casas, y es lo primero, el hablar y el comentar qué es o qué son los tratamientos anticoagulantes, y después vamos tocando diferentes aristas para que todos estén perfectamente informados. Los medicamentos anticoagulantes son muy útiles en este momento porque, bueno, pues el hecho de que haya aumentado mucho la esperanza de vida dentro de la población, sí, pues ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos muchos más pacientes que prolongan su vida con muchas patologías crónicas que necesitan de un tratamiento anticoagulante para prevenir una de las complicaciones más problemáticas, ¿sí?, como es el ictus. Bueno, tenemos que recordar que la coagulación es el paso de la sangre, del líquido, a un gel, como siempre, para evitar que, bueno, pues que hagamos una hemorragia y que tengamos una pérdida importante. Y los anticoagulantes son unos medicamentos que intervienen sobre ese proceso, sobre esa cascada de la coagulación, en la cual intervienen muchos factores, intervienen 13 factores diferentes, y entonces los anticoagulantes, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues de alguna forma impedir y alargar ese tiempo de coagulación para impedir que esos pacientes que tienen una serie de patologías crónicas, de las cuales luego hablaremos, claro, pues tengan mucha más susceptibilidad de tener un accidente isquémico en forma de ictus. Bueno, ¿qué enfermedades? Vamos a ello. ¿Qué enfermedades pueden derivar ese tratamiento anticoagulante del que hoy vamos a hablar? Sí, la más importante y la más frecuente es la fibrilación auricular, que es un ritmo anómalo del corazón. Pero hay otras patologías, como son las cardiopatías isquémicas, las miocardiopatías y otras alteraciones que también aumentan la susceptibilidad de esos pacientes para tener trombos que puedan parar o bien en el pulmón o bien en el cerebro y producir unas secuelas importantes. Pero la más frecuente es la fibrilación auricular. Es una enfermedad que afecta a un numeroso grupo de población. Se estima que a partir de los 60 años puede llegar a haber un 8% de pacientes que tienen fibrilación auricular. A partir de los 60 años, doctor, sí, hasta un 8% de la población. Exacto. Puede tener fibrilación auricular, que tiene la capacidad de producir émbolos. Esa fibrilación auricular, si no se tratan con medicamentos, por un lado medicamentos que van a cambiar ese ritmo cardíaco, pero también medicamentos, como son en este caso los anticoagulantes, que van a impedir que se formen esos pequeños trombos que luego pueden parar en algún órgano vital y pueden producir importantes secuelas para ese paciente. ¿Este tipo de tratamientos son de por vida, doctor? La mayor parte de las veces son de por vida. La fibrilación auricular solamente tiene dos tratamientos. En primer lugar, el evitar esas trombosis con anticoagulantes, pero también la reversión a ritmo sinusal, es decir, a un ritmo adecuado de ese corazón, que solamente se puede hacer farmacológicamente o bien eléctricamente. Entonces tenemos esas dos alternativas. Pero las personas que tienen fibrilación auricular, las personas, en algunos casos, algunos posinfartados, sí, miocardiopatías, bueno, pues van a tener que prolongar ese tratamiento a lo largo de su vida. Y afortunadamente, con todas las herramientas sanitarias con las que contamos, esa vida se va a prolongar afortunadamente durante muchos años, con lo cual van a estar muchos años sometidos a ese tratamiento. ¿Cómo funciona ese tratamiento y el control? Y lo entrecomillo, porque todos los que efectivamente sigan este tipo de tratamientos anticoagulantes sabrán a lo que nos estamos refiriendo. Pues esos tratamientos lo que hacen es impedir el paso del fibrinógeno, que es una proteína líquida que está en la sangre, a fibrina, que es una proteína que se convierte en sólida. Y entonces, al solidificarse esa proteína, pues lo que hace es formar el trombo, ¿no? Para evitar que siga sangrando en condiciones normales, ¿no? Eso es un mecanismo que tiene nuestro organismo, bueno, pues para prevenir el sangrado en el caso de una hemorragia, por una herida o por cualquier otra cosa. Pero en el caso de los problemas cardiológicos de los que hemos hablado, pues tiene un efecto colateral perjudicial. Esos medicamentos, que como bien has dicho, hay que mantenerles en la mayor parte de los casos a lo largo de toda la vida, bueno, pues lo que hacen es impedir ese paso o retardar ese paso de protrombina a trombina para evitar que se forme ese trombo. Hasta el momento teníamos un tratamiento convencional, que son los antagonistas de la vitamina K, que lo que hacían era, bueno, pues retrasar ese proceso. Son los más comúnmente utilizados. Muchos pacientes que están en tratamiento con Sintrom, bueno, pues están sufriendo, entre comillas, bueno, pues la penalidad de tener que ir periódicamente a la consulta de su enfermera. Doctor, ¿cada semana? No, eso depende, es muy variable. Entonces depende un poquito de la susceptibilidad de ese paciente, de cómo es ese paciente, de los medicamentos que está tomando ese paciente.
de la alimentación, de posibles trastornos gastrointestinales puntuales que pueden alterar pues esa coagulación. Y entonces, en función de cómo se comporta ese paciente, pues los controles pueden ser a una semana, a unos días, o bien a 4 semanas, 5 semanas, incluso 6 semanas. Pero es un medicamento, el que comúnmente conoce todo el mundo, que es el Sintrón, que es el acecumarol, bueno, pues tiene una ventana terapéutica muy estrecha. Es decir, que el margen terapéutico en el cual nos movemos es tan estrecho que se ve influenciado por muchas cosas. Hay una cosa que lo influencia mucho, por ejemplo, que es el consumo de determinados alimentos. Por ejemplo, las verduras, sobre todo las de hoja verde, bueno, pues lo que hacen es aportar mucha vitamina K. La vitamina K es fundamental en el proceso de la coagulación. Nosotros, con los anticoagulantes clásicos, lo que hacíamos era restringir el aporte de vitamina K, pero nosotros estamos haciendo un aporte extra, pues lo que ocurre es que cuando se hace el control por parte de las enfermeras en su centro de salud, pues encontramos variaciones, y cada vez que encontramos una variación importante, pues ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues citar a este paciente para que próximamente tenga un nuevo control, pues para tenerle siempre ajustado en un margen, como os decía antes, muy estrecho, en el cual jugamos por un lado la seguridad del paciente, tenemos que evitar que no nos pasemos de INR y que el paciente pueda tener riesgo de hemorragia, y por otra parte que nos quedemos corto y que tenga... O sea, claro, es encontrar ese equilibrio. Y ese equilibrio en un medicamento, complicado a veces, claro, en un medicamento que es muy inestable, ni muy líquida, para que nos entiendan en efectivamente, ni muy líquida ni muy sólida. Ni muy sólida. Entonces, es un medicamento que tiene, como decía, un margen terapéutico muy estrecho y que se ve influenciado por muchas cosas. Han salido hace unos años unos nuevos medicamentos, que son los nuevos anticoagulantes. Hay nuevos anticoagulantes, nuevos tratamientos. Muchos nuevos tratamientos que tienen varias ventajas con respecto al anterior. La ventaja que tiene el anterior es que sigue siendo el medicamento de primera elección, con el cual tenemos muchísima experiencia y le sabemos manejar muy bien. Pero se incorporan nuevos medicamentos, bueno, pues que hacen que sea mucho más cómodo el control de estos pacientes. ¿Por qué más cómodo, doctor? Más cómodo porque la dosis es fija, que eso es muy importante, no tiene esa variabilidad que puede influenciar bueno, pues que el paciente en un determinado momento se pueda confundir, que tienen muchas menos interacciones, tanto con alimentos como con medicamentos, que evitan costes añadidos, sobre todo familiares, ¿no? Que bueno, cada vez los pacientes son más ancianos, necesitan que alguien les acompañe, que te pierda tiempo de trabajo, que pierda tiempo personal, que puede emplear en otras cosas, para estos pacientes acuden a su centro de salud o a su consultorio para que su enfermera les haga la determinación del INR, como le llamamos. Es decir, no habría que hacer ese tipo de controles, sí, no tan asiduamente. Exactamente. Bueno, los controles con estos nuevos medicamentos ya no hay que hacerles. Ese control clásico de que antes, antiguamente, hace unos cuantos años, ese control se hacía con sangre venosa, tenían que acudir al hospital, se les hacía una extracción venosa, volvían a última hora del día o incluso al día siguiente, porque era un proceso muy complejo. O sea, que se ha ido... Sí. Toda esa mecánica tan compleja que existía antes se ha ido simplificando. Ahora tenemos unos aparatitos que son parecidos a los glucómetros de medir la glucosa, que en este caso lo que miden es el tiempo de protrombina, es el tiempo de coagulación, que el paciente acude a la consulta de su enfermera, mediante una punción capilar se recoge una muestra de sangre, se analiza y eso nos da un INR. Ese INR es un cociente entre el tiempo de coagulación que tiene ese paciente en ese momento y el ideal. Con lo cual esto nos sirve para ajustar el tratamiento, claro. ¿Eso qué es lo que hace el médico a continuación? Bueno, pues incorpora ese dato a un programa informático que, teniendo en cuenta todas las variables que tiene ese paciente, bueno, pues como salida tiene un documento en el cual aparece la dosificación que va a tener, pues en ese intervalo de tiempo, que puede ser una semana, 15 días, un mes, y si el paciente está estupendamente tratado, hasta la próxima revisión. Entonces, doctor Almudí, con estos nuevos tratamientos reduciríamos esos controles, claro, aparte de esas otras cuestiones también. Sí, pero son muy importantes. Claro, nosotros cuando detectamos más variabilidad son, por ejemplo, en estas épocas navideñas, en las cuales se hace un consumo no habitual de determinados medicamentos, de determinados alimentos, cuando aparecen alguna interacción con medicamentos, por ejemplo en el invierno, con procesos catarrales, con procesos víricos, que el paciente se ve obligado a tomar medicación que no teníamos controlada, pues en esos casos también aparece mucha más variabilidad. Y entonces, bueno, pues son épocas críticas. ¿Y se tiende a este tipo de... Se tiende progresivamente a ir incorporando dentro del arsenal terapéutico estos nuevos anticoagulantes. Poco a poco, ¿no? Poco a poco. Bueno, estos nuevos anticoagulantes tienen
son mucho más caros que el tratamiento convencional, lo cual, bueno, pues en algunos casos supone un hándicap no para el paciente, sino para el sistema sanitario, ¿no? Claro, claro. Bueno, que tiene que buscar, bueno, pues alternativas También terapéuticas que sean lo más eficientes posibles, ¿no? Pero poquito a poco se van incorporando todos estos medicamentos, bueno, pues porque van a producir, bueno, pues mayor confort a nuestros pacientes, menos gastos añadidos y, bueno, pues al final lo que hay que hacer es hacer una trayectoria a lo largo del tiempo para, bueno, pues para buscar ese nicho para estos nuevos medicamentos que, bueno, que van a beneficiar la salud de todos nuestros Bueno, pues pacientes. nosotros como nos enorgullecemos de tener cada vez más telespectadores de edad bien conservados y que quieren estar en perfecto estado de salud, pues nos rodeamos de los mejores especialistas, en este caso doctor José Luis Almudí. Gracias por aclararnos lo que gran parte de la población tiene que hacer en su día a día. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Hoy hemos hablado de los anticoagulantes. Vamos a hacer una pausa mínima, pero continuamos, no se vaya.